La chica fantasma del taxi en Paraguay. Esta es una historia real que sucedió en Asunción del Paraguay. Ocurrió una noche de lluvia intensa en la cual un taxista hacía sus labores rutinarias. El taxista vio a la distancia a una hermosa mujer que le hizo la parada. Él se detuvo. Cuando ella abordó el taxi, vio que se trataba de una jovencita rubia, de ojos color miel. Ella le pidió que por favor la llevara a su casa, la cual estaba a unos 8 kilómetros de distancia. El taxista quedó sorprendido por la belleza de la chica y aceptó llevarla con gusto. Durante el trayecto, la mujer no dijo nada. Lucía un poco espantada, y el taxista intentó hacerle plática, pero no lo logró. Guardó silencio y siguió mirándola por el espejo retrovisor. Al llegar a su destino, la mujer le dijo que por favor la disculpara, que no tenía para pagarle el servicio, pero que si venía al día siguiente, le pagaría todo. El taxista le dijo que no se preocupara, que no era nada. Como seguía la lluvia intensa, el chofer se quitó su chamarra y se la dio a la mujer, pues debía atravesar un angosto callejón. La mujer bajó del taxi y se encaminó a su casa. El taxista vio perfectamente en qué casa había entrado. Se retiró y siguió trabajando hasta el amanecer. Al día siguiente, el taxista se dirigió hacia la casa de la chica para pedirle a la jovencita su chamarra. En realidad era una excusa perfecta para volverla a ver, pues la había gustado mucho y quería cortejarla. Cuando tocó en la puerta de esta casa, salió una mujer madura y le preguntó que qué era lo que deseaba. El taxista le contó lo que había pasado y quería ver a la chica para pedirle su chamarra que le había prestado la noche anterior. La señora se sorprendió con lo que escuchó y le dijo que estaba equivocado, que esa chica que él aseguraba haber traído la noche anterior era su hija y que había fallecido 3 años antes en un asalto. El taxista no le creyó y para convencerlo de que esto era real, le pidió a la señora que la llevara al cementerio en donde estaba enterrada su hija. El taxista no tuvo mayor remedio que obedecer, y acudieron al panteón. Caminaron hacia la tumba de la chica en donde había una fotografía de ella, y sobre su tumba estaba la chamarra del taxista, demostrando con esto que efectivamente él la había transportado la noche anterior. Los restos de la joven yacen en el cementerio de la Recoleta, en Asunción, Paraguay. Carretera La Rumorosa. La carretera La Rumorosa, localidad del municipio de Tecate, Baja California, es considerada como un peligro latente para los automovilistas, ya que es un camino lleno de curvas en el que suceden constantes accidentes. Muchas leyendas se han derivado de estos. La gente coincide en que los espíritus de los fallecidos permanecen en este lugar debido a que se trató de fallecimientos inesperados y trágicos, por lo que las almas no descansan en paz. Tal es el caso de Francisco Vázquez, un trailero que manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali. Su mujer estaba a punto de dar a luz y quería llegar lo más pronto posible para presenciar el alumbramiento. Circulaba por la zona de La Rumorosa. Como solo pensaba en el bebé que nacería, se distrajo, y al momento de tomar una curva peligrosa, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. Francisco abrió los ojos. Como pudo salió del tráiler que había quedado volteado. Sorprendentemente había salido ileso del percance. Todavía aturdido se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que efectivamente no le había pasado nada. Miró su reloj y se percató que había perdido mucho tiempo. Era muy tarde ya para acompañar a su esposa en la labor de parto. Sin embargo, esperaba que algún otro camionero pasara por la carretera para pedir un aventón o por medio de él enviarle dinero a su esposa. Transcurrieron un par de horas. Francisco se quedó dormido. Cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que sin otra opción decidió caminar. Caminó y caminó. Avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca, pero algo sucedía, ya que descubrió que no podía apartarse de ese lugar.
pues a pesar de caminar varios kilómetros, siempre regresaba al mismo sitio del accidente. Extrañamente, a los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se volvió a saber nada. Tiempo después, un joven trailero se detuvo en un paraje oscuro debido a las señas que le hizo un hombre, quien estaba parado en la carretera. En cuanto el chofer bajó del vehículo, el hombre solitario le dijo: «Amigo, mi nombre es Francisco Vázquez. Necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo ya voy tarde, debido a que mi tráiler se descompuso y como verás no lo puedo dejar aquí. Es imposible que yo pueda llegar a mi casa ahora». El muchacho, sin pensarlo, aceptó hacerle el favor. Solo le pidió indicarle el nombre y el domicilio de la mujer, para no equivocarse. Francisco le entregó un papel en el que anotó los datos. Se despidió y antes de retirarse estrechó la mano del chofer. Este sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un fallecido. El muchacho no le dio importancia, subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Sin embargo, no dejaba de pensar en el encuentro, pues ni kilómetros antes ni después de la Rumorosa había visto un camión descompuesto. Fatigado, llegó al día siguiente a su destino. Luego de entregar su carga, se dio a la tarea de buscar a la esposa de Francisco, pero no la encontró por ningún lado. La mujer ya no vivía en la dirección que éste le había proporcionado, y los vecinos no daban referencia alguna. Luego de recorrer varias colonias, una anciana le informó que la mujer se había mudado. Estaba a punto de darse por vencido cuando la mujer le mencionó que ella sabía de su nuevo domicilio. Al llegar dio unos golpes en la puerta y esperó a que la abrieran. «Dígame, joven», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?» «¿Soy yo? ¿Qué se le ofrece?» Muy animado procedió a contarle sobre el encuentro con su marido. «Es que ayer por la noche encontré por casualidad a su esposo en la carretera. Su tráiler se descompuso y por eso no pudo venir. Me pidió que le trajera este dinerito, para los gastos de usted y su bebé». La mujer sintió desfallecer con lo que escuchaba. Se puso pálida y comenzó a sudar. Muy nerviosa y con la voz temblorosa le dijo al muchacho: «¡No puede ser! ¡Mi marido falleció hace 5 años!» El joven no podía creer lo que escuchaba. Ya no pudo articular palabra alguna. Solo estiró la mano con el sobre. En cuanto la mujer lo tomó, éste se echó a correr. Cuenta la leyenda que mientras descansaba para tratar de olvidar lo acontecido, un viento helado se sintió en la habitación. Se levantó para cerrar la ventana y al darse vuelta se encontró con Francisco Vázquez sentado en una silla. Solo le sonrió y le dijo: «Gracias, amigo». Lentamente desapareció. Se dice que a partir de ese día el alma del trailero dejó de penar, pues varios habían sido los conductores a los que el difunto les había pedido el favor y ninguno había cumplido al pie de la letra. Se quedaban con el dinero o se negaban a llevarlo. Por ello se cree que estos hombres fueron víctimas de extraños padecimientos que afectaron gravemente su salud. Del joven chofer no se supo nada más, pero a él se debe que el espíritu de Francisco Vázquez, por fin, descanse en paz. En Chihuahua cuentan que una noche de primavera, dicen que era un Jueves Santo, un taxista se detuvo ante una mujer muy bien vestida, parada cerca de la vía del tren, que le hacía señas con un pañuelo en la mano. Una vez arriba del vehículo, la dama le dijo al chofer que tenía que cumplir una manda, para lo cual era necesario visitar 7 templos, y le indicó que el primero sería la iglesia de San Francisco y de ahí la del Santo Niño. El conductor, un poco desconcertado, procedió a cumplir el deseo de la elegante dama. La observó por el espejo retrovisor. La dama, cuyo atuendo era muy distinguido, llevaba un bonito sombrero blanco y una pequeña sombrilla, pero sobre todo fue el porte aristocrático de la mujer lo que más le impresionó. Llegaron a la iglesia, la dama se bajó del carro y caminó por el atrio. El chofer no alcanzaba a comprender cómo iba a entrar al templo a esas horas.
Pensó que tal vez sería amiga del párroco. Al poco rato abordó de nuevo el vehículo y se fueron hacia el Santo Niño. Regresaron al centro, a la catedral, y luego se trasladaron a la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Ahí el joven taxista pretendió seguirla. Bajó del coche y fue tras ella, escondiéndose entre los árboles, pero ella se esfumó a media escalinata. El hombre sintió un escalofrío y optó por regresar al taxi. Al poco rato apareció la dama y volvió a tomar asiento en el vehículo. El taxista la miraba a los ojos, pero ella esquivaba la mirada y le pidió que la llevara al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Más tarde fueron al templo de Santa Rita y finalmente al del Sagrado Corazón, que estaba en construcción. Se dice que durante el largo recorrido, la elegante dama no cesaba de llorar, con un llanto contenido, que impresionó profundamente al chofer. Al regresar de su visita al séptimo templo, el conductor le preguntó a la dama si deseaba ir a otro sitio, a lo que ella respondió que no, pues había sido suficiente. Era una deuda que tenía que pagar. Ofrecía hacer la visita de las 7 casas y sanaba de una grave enfermedad. «Por favor, llévame ahora al Panteón de Dolores», le dijo. El fatigado taxista sintió miedo cuando ella le mencionó el destino, por demás extraño. Sin embargo, acostumbrado a recorrer por las noches los rumbos más insólitos de la ciudad, con pasajeros de todas las clases sociales, se abocó a cumplir las instrucciones. Le intrigaba el deseo de la señora de dirigirse al panteón a altas horas de la noche, un lugar totalmente desolado en las afueras de la ciudad. No alcanzaba a imaginar dónde vivía su extraña pasajera. Pensó que se alojaría en la casa del administrador del panteón. Sin embargo, no se atrevió a preguntar a pesar de que su piadosa cliente había dejado de llorar y se mostraba más tranquila. Llegaron a la puerta principal. El taxista detuvo el automóvil y volviéndose hacia ella, le dijo que eran 50 pesos por todo el servicio. La misteriosa dama elegante le explicó que no traía su monedero. Le dio la dirección de su casa y le pidió que acudiera ahí a cobrar por sus servicios. Le dejó su anillo en prenda. Era una argolla de matrimonio. Después bajó del taxi y entró al panteón hasta perderse en la oscuridad. El joven se quedó estupefacto por unos minutos, incapaz de creer lo que había sucedido. Todo fue tan sorpresivo y absurdo que solo entonces se percató de que aquello parecía surgido de un sueño. Al día siguiente se presentó en el domicilio que le dio la dama. La casa donde tocó el timbre era de una familia de alta sociedad chihuahuense de aquellos años. Una empleada doméstica lo recibió y el taxista le explicó o mostró la argolla matrimonial. La camarera se puso pálida y sin decir palabra se fue hacia la casa, llevando la prenda. Poco después salió un hombre joven que con voz agitada cuestionó al conductor, que de dónde había conseguido la argolla de matrimonio de su madre. El desconcertado taxista le narró el recorrido y sobre la manda que ayudó a cumplir a aquella elegante dama. Entonces el hombre de la casa le explicó que ella había muerto hacía más de un año por una enfermedad incurable. El taxista se quedó inmóvil por un momento sin decir palabra y finalmente se desplomó en el piso de la puerta, víctima de un ataque cardíaco. Las dos cabezas. Cuenta la leyenda que un día un taxista recibió una llamada de un hotel de la Ciudad de México, pidiendo que trasladara a unas personas al aeropuerto de la ciudad. El taxista, sin pensarlo, manejó hasta el hotel, donde se supone que ya lo estaban esperando. Pero al llegar, aguardó por más de una hora a que un tal Arrington, de nacionalidad estadounidense, bajara. Se dice que el extraño pasajero subió 2 maletas que despedían un olor fétido, pero el taxista siguió con su ruta, sin hacerle a su pasajero observación alguna. «¡Pare en la esquina!», dijo el pasajero. «¿Aquí?», replicó el taxista. «Sí, tengo que hacer una llamada», manifestó al taxista con teléfono en mano. El taxista obedeció y se detuvo. Cuando el extranjero bajó del taxi, el olor era más fétido, verdaderamente desagradable. 2 minutos después, el extraño sujeto volvió al taxi
y le pidió que siguiera su camino hacia el aeropuerto. Al llegar, por más que el taxista volvió su cabeza para el asiento trasero, el extranjero ya no estaba, pero el olor tan desagradable no se iba. Pensando que se había bajado sin que él se diera cuenta, aguardó unas horas a que volviera. Pero esto no ocurrió. Mas sin en cambio, la gente que pasaba tenía que cubrirse la nariz con las manos, ya que el olor del taxi era cada vez más desagradable. Molesto por la espera, el taxista se bajó del automóvil y abrió la cajuela para ver el contenido de las maletas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que en ellas se encontraban dos cabezas. Una pertenecía a una mujer y la otra era la del extranjero que había sido su pasajero. Dicen que por más que les explicó a los policías el extraño suceso, estos no le creyeron y a cambio está pagando una condena en la cárcel por presunto crimen.